Bienvenidos a Economía en Breve número 374 del 28 de julio del 2024. Me da mucho gusto avisarles que el próximo martes 30 de julio a las 7 de la noche tendremos nuestro siguiente webinar trimestral de Economía en Breve, que será especialmente relevante porque comentaremos lo que se ve venir en el panorama económico y político tanto de México como de Estados Unidos en los próximos 6 años. Ahora que se acercan las fechas para la elaboración del presupuesto del 2025 en las empresas, es el momento adecuado para comenzar a perfilar el posible entorno macroeconómico que tendremos. Aparten la fecha y confirmen su lugar en nuestro correo que ya conocen y tienen aquí, y les recuerdo que los suscriptores de Economía en Breve tienen descuentos especiales y en algunas suscripciones está incluida sin costo su participación en el webinar. Esta semana se publicaron en México las cifras de la inflación de la primera quincena de julio, con una sorpresa bastante negativa, ya que la inflación general fue de 0.71%, superando considerablemente la expectativa que tenía el mercado de 0.45% y quedando como la lectura más elevada para una primera quincena de julio desde 1996, aunque aquí en la gráfica se observa desde 1998. Y cuando en promedio esta quincena pues ha mostrado 0.19% del 2000 al 2019, lo que se consideraría la inflación usual para este periodo. Buena parte de la sorpresa al alza se produjo por un incremento en los precios del jitomate, que ya sabemos que es un cultivo con alta volatilidad y que en esta quincena repuntó casi 30% y su impacto directo sobre la inflación fue de casi 0.2 de punto porcentual, como podemos ver en este cuadro del INEGI. Con el resultado de esta quincena, la inflación general en términos anuales repunta con fuerza para alcanzar 5.61%, como podemos ver en esta gráfica, presentando ya una clara y preocupante tendencia ascendente. Al excluir los componentes más volátiles de la canasta de precios al consumidor, la llamada inflación subyacente registró una lectura mejor a lo que se esperaba, con 0.18% contra 0.19% que era anticipado, como podemos ver aquí en esta gráfica. El resultado, sin embargo, no es tan bueno cuando lo comparamos contra el 0.14% que presentó en promedio del 2000 al 2019 en esta quincena, como podemos ver aquí en la gráfica. A tasa anual, la inflación subyacente continuó descendiendo para alcanzar 4.02%, como podemos ver aquí, acercándose ya, de hecho rozando el rango de variabilidad establecido alrededor de la meta oficial de 3% por parte de Banco de México. Como hemos venido comentando desde hace tiempo, la inflación del componente subyacente de servicios es un indicador clave para ver si hay presiones indeseables todavía en la inflación y, como podemos ver en esta otra gráfica, se mantiene en un nivel por arriba del 5% en esta quincena, de hecho fue 5.17%, lo que sugiere que todavía hay por ahí presiones de demanda, que es un tema de preocupación para la conducción de la política monetaria de Banco de México. Me parece que una de las condiciones que deberían observarse para poder concluir que la inflación está convergiendo efectivamente hacia la meta oficial sería ver un cambio de tendencia claro a la baja en este componente de la inflación subyacente de servicios, lo que todavía no ocurre. En esta siguiente gráfica pueden ver cuáles serían las trayectorias de la inflación general en la línea amarilla y de la inflación subyacente en la línea azul claro, luego del resultado observado en la primera quincena de junio y tomando los pronósticos de un servidor para todo el mes de julio y de la encuesta que recoge Banco de México mensualmente entre los analistas del sector privado. Como pueden ver, la inflación general se mantiene por arriba del 5% prácticamente todo el año, mientras que la inflación subyacente tendrá en los siguientes meses un estancamiento por arriba del 4% y solo hasta el final del año estaría por debajo de este importante nivel de referencia para la inflación. Esto me hace pensar que Banco de México tendrá que seguir esperando antes de mover y recortar nuevamente su tasa de interés de referencia. De hecho, tendría que esperar prácticamente todo el año y si las cosas salen razonablemente bien sería hasta el 2025 cuando podría comenzar a recortar su tasa de interés. Ya veremos cómo reaccionan porque hay que recordar que en las minutas hay varios miembros que están empezando a inclinarse por una baja en la tasa de interés, pero esto ha estado condicionado al desempeño de la inflación y la inflación pues no viene bien.
También en la semana se publicaron las cifras del indicador global de la actividad económica que pueden ver en este cuadro del INEGI. El resultado del mes de mayo es muy positivo en una primera y superficial lectura, ya que aumentó 0.7% respecto al mes de abril, lo que representa una tasa de crecimiento bastante elevada. En el cuadro puede observarse que todas las divisiones de la actividad económica presentaron en mayo tasas de crecimiento positivas y bastante sólidas. Sin embargo, hay que recordar que estas cifras son el resultado de una manipulación estadística que busca filtrar los vaivenes más pronunciados en las series económicas, pero esta manipulación no siempre logra filtrar de manera efectiva todos los factores que pueden estar afectando el comportamiento de una variable. En este caso, hay que recordar que los meses de abril y mayo del 2020, cuando se registró el mayor impacto de la pandemia, pueden estar afectando de forma desproporcionada los resultados de esta estimación para los meses de abril y mayo de años subsecuentes, como es el caso en esta ocasión. En esta siguiente gráfica puede observarse que el repunte del IGAE del mes de mayo no alcanza para salir del estancamiento en el que ha caído este indicador desde el pasado mes de septiembre, y hay que recordar que el indicador oportuno que publicó el INEGI hace unas semanas para el mes de junio anticipa una caída que mantendría al IGAE dentro de esta situación de estancamiento. En esta otra gráfica pueden observar que el repunte de 0.7% en el sector industrial no alcanza para regresar al pico que observó a finales del año pasado. Al interior de la industria, las manufacturas no crecieron nada en el mes de mayo y, como pueden ver en la gráfica, mantienen una leve tendencia descendente. El sector que creció con fuerza en el mes de mayo al interior de la industria fue la construcción, con un repunte notable de 2.5% que, como pueden ver aquí, fue suficiente para romper la tendencia lateral que había mostrado por cerca de un año y retomar una tendencia ascendente. Vamos a ver si la logra mantener. Los servicios crecieron un sólido 0.8% en el mes de mayo y se mantienen en una tendencia ascendente. También en la semana se publicaron las cifras de la balanza comercial al mes de junio, que pueden ver en este cuadro resumen, con un déficit de $1,037 millones. Como pueden ver, se observaron tasas negativas en la variación anual de la mayoría de los renglones, tanto en exportaciones como en las importaciones. Como resultado, el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, registró una caída importante respecto al mismo mes del año anterior y presentó la lectura más baja de los últimos 5 meses, como pueden ver aquí, lo que sugiere un menor ritmo de la actividad económica tanto en México como en Estados Unidos. Las exportaciones manufactureras no automotrices registraron una caída de 6.8% a tasa anual y, como pueden ver en esta gráfica, presentaron el menor nivel para un mes de junio en los últimos 3 años. Las exportaciones automotrices registraron también una caída que en este caso fue de 1.4% anual y, como pueden ver en la gráfica, presentaron uno de los niveles más bajos del último año. Las importaciones de consumo lograron todavía una tasa anual positiva de 4.7%, pero como pueden ver en la gráfica, el dato de junio de este año fue el más bajo en casi un año, lo que quiere decir que están perdiendo impulso. Las importaciones de bienes de capital que están estrechamente vinculadas a la inversión que se realiza en el país cayeron 5.6% a tasa anual y, como pueden ver aquí, se han estancado. Las importaciones de bienes intermedios, que reflejan con bastante fidelidad el ritmo de la producción en el país, se contrajeron 2.2% y, a pesar de los vaivenes importantes que han registrado, parecen estar ya en una leve tendencia a la baja. Por otro lado, Pemex presentó sus resultados al segundo trimestre del año con cifras muy preocupantes, como ya es costumbre. En este cuadro, recortado por cierto, pueden ver los principales renglones del estado de resultados y la pérdida por 255.9 miles de millones de pesos en el trimestre. Para que se den una idea de la dimensión que representa este monto, alcanzaría para comprar 5 refinerías como la de Deer Park que adquirió Pemex en el 2021. Regresando al estado de resultados, pueden observar que buena parte de la pérdida se explica por una pérdida cambiaria de cerca de $160 mil millones. Sin embargo, el resultado operativo de Pemex en el segundo trimestre fue de solo 5.860 millones de pesos, que es muy bajo para una empresa de este tamaño, y como pueden observar en el trimestre se registraron fuertes incrementos en diferentes renglones del gasto. En este siguiente cuadro podemos ver
lo que generaron o perdieron los diferentes segmentos de Pemex, destacando la pérdida en transformación industrial, es decir, en las refinerías. También puede observarse una fuerte pérdida en el corporativo, que es donde, por cierto, se registran los pagos de la deuda de Pemex, entonces diríamos que esto es relativamente usual. En el renglón de eliminaciones hay una cifra muy elevada y positiva, pero es aquí donde se netean las posiciones entre las compañías. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de la producción de petróleo crudo hasta el mes de mayo, notándose una caída continua hasta niveles no vistos en décadas. También en la gráfica pueden verse en los puntitos anaranjados las metas que tenía Pemex en su plan de negocios presentado en el 2019, que desde luego ya quedaron como un sueño imposible o como evidencia de un pésimo plan de negocios. Por donde se le vea, Pemex es un desastre operativo y financiero bajo la administración actual y es urgente cambiar su plan de negocios para darle viabilidad financiera o por lo menos para que deje de ser un barril sin fondo en el que se pierden los escasos recursos públicos del país. Y para no quedarse atrás, la Comisión Federal de Electricidad también reportó fuertes pérdidas, en este caso de 76.690 millones de pesos en el segundo trimestre, pues que ya no comentaremos a detalle en este programa. Pasando a los indicadores económicos de Estados Unidos, las cifras del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre resultaron sorpresivamente positivas, reportando un crecimiento de 2.8%, que fue bastante superior al 2% que anticipaban en promedio los analistas del mercado. Como pueden ver en este cuadro resumen, el consumo personal y todos sus principales componentes registraron tasas positivas en el trimestre, destacando el repunte en el consumo de bienes durables. La inversión también creció con mucha fuerza, 8.4%, destacando sobre todo el componente de equipo, mientras que la inversión en estructuras y residencial presentaron tasas negativas. De esta forma, los resultados del PIB sugieren que la economía pues no está débil, sino por el contrario mantiene un buen ritmo. También en la semana se publicó el reporte de ingreso y gasto personal con los resultados del mes de junio. Este reporte contiene el indicador de inflación más relevante para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal que pueden ver en esta lámina y que es el índice de precios del gasto personal que excluye alimentos y energía y que en junio registró un 0.2% que superó el 0.1% que se anticipaba en los mercados. Como puede verse en la lámina, el nivel de inflación corresponde a los niveles elevados que tenía antes de la pandemia. Y también hay que notar que después de la pandemia este indicador presenta una mayor volatilidad y en los últimos meses pareciera estarse estabilizando por arriba del 0.2% que todavía no es compatible con la meta de inflación que persigue la Reserva Federal. A tasa anual, este indicador de inflación repuntó marginalmente a 2.6%, como pueden ver aquí, donde también se aprecia que aún está lejos de los niveles que mostraba antes de la pandemia. En esta otra gráfica pueden ver el consumo personal como proporción del ingreso disponible, registrando un nivel por arriba del 81%, que es considerablemente elevado, como pueden ver, dibujando también una tendencia ascendente desde el 2022, lo que quiere decir que el consumo personal se mantiene fuerte y diría que posiblemente está en niveles que serán insostenibles. Me parece que los resultados de esta semana revelan una economía que está lejos de estar perdiendo fuerza y en la que la inflación todavía no se ha estabilizado en los niveles deseables para la Reserva Federal y por lo mismo diría que apuntan hacia la continuidad de la actual postura monetaria por algunos meses más. Pasando al entorno político y en una noticia muy relevante y diría sorpresiva, finalmente fue detenido Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, junto con uno de los hijos del Chapo Guzmán en la ciudad del Paso, Texas, en Estados Unidos. La detención fue realizada por autoridades del gobierno de Estados Unidos y como fue revelado en la conferencia mañanera de López Obrador del día siguiente, el gobierno mexicano reconoció que no estaba informado de estas acciones hasta que ya habían concluido. Con esta detención, las autoridades de Estados Unidos se cuelgan una medalla muy importante, especialmente valiosa en los tiempos electorales que vive este país, en los que el problema del narcotráfico ha venido escalando a los primeros lugares de las preocupaciones nacionales. Habrá que estar pendientes de las posibles repercusiones que puede tener la detención de uno de los principales narcotraficantes del país.
En el entorno político de Estados Unidos se acerca la fecha en la que la nueva candidata demócrata, Kamala Harris, tendrá que elegir a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales y al parecer se está reduciendo la baraja a 3 nombres finales para la fórmula demócrata. En primer lugar, y diría que el más probable sería Josh Shapiro, que actualmente es gobernador de Pensilvania y dado que Pensilvania es un estado clave porque es uno de los estados bisagra que necesitan ganar los demócratas para ganar la presidencia, esto le da un atractivo especial. En segundo lugar estaría Mark Kelly, que por cierto tiene un currículum impresionante por haber sido astronauta y también haber tenido participación en las Fuerzas Armadas de su país y actualmente es senador por Arizona. Y por último tendríamos a Tim Walz, que es gobernador del estado de Minnesota. Híjole, al ver los perfiles de los posibles candidatos para la vicepresidencia y compararlos con los perfiles que tenemos para el gabinete presidencial en México, no queda más que suspirar muy profundo y pues como dicen por ahí, es lo que hay. En el entorno global hubo una serie de noticias que me llamaron la atención y que pueden ver aquí en esta lámina, comenzando el 23 de julio con la detención de un ciudadano ruso en París que se temía estuviera organizando actos de desestabilización a decir de las autoridades francesas. Posteriormente, el 26 de julio, hay una disrupción con un sabotaje a las líneas del tren de alta velocidad justo antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y en esta última nota, en donde comienzan a referir lo que han comentado algunas autoridades, y es que lo que saben es que fue un ataque coordinado en 4 de las principales líneas de ferrocarril que conectan a París y dicen las autoridades que están confiadas en encontrar pronto a los responsables. Y se comenta que pueden ser desde algunos grupos internos inconformes con algunas políticas hasta desde luego posibles enemigos externos ante las posiciones que ha tomado Francia en diversos conflictos. Y entonces una noticia muy interesante que nos dice cómo está el mundo en estos momentos. Pasando a los mercados financieros, los mercados accionarios tuvieron una semana en la que prevalecieron las pérdidas entre los 10 índices que seguimos en el programa. Nuestro promedio de estos 10 mercados registró una baja de 0.6% como pueden ver en la lámina. Nuestra Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 1.6% en la semana para terminar en las 52.820 unidades. Nuestro tipo de cambio se depreció de forma moderada durante la semana, como pueden ver en nuestra lámina usual, terminando en 18.46 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante, especialmente en México. Comenzamos el martes con las cifras del Producto Interno Bruto en el primer avance que se da del segundo trimestre y también tendremos las cifras de finanzas públicas del mes de junio. El miércoles tendremos las cifras de la actividad bancaria del mes de junio, seguidas el jueves de las remesas familiares del mes de junio, la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México y el indicador IMEF. Para el viernes terminamos con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI del mes de junio y las cifras de inversión fija bruta y consumo privado interior del mes de mayo. En Estados Unidos tendremos la siguiente decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la cual hay muchos participantes en los mercados que anticipan que habrá ya una posible baja en la tasa de interés o por lo menos un comentario mucho más suave que ponga en puerta el primer recorte de la tasa para el mes de septiembre. Pero ya veremos qué decide y qué es lo que hace la Reserva Federal. Luego el jueves tendremos el índice ISM manufacturero de julio y terminamos el viernes con el muy importante reporte de empleo también del mes de julio. Para nuestra sección Tiempo de Crecer les tengo en esta ocasión una explicación de los diferentes niveles de calidad que tiene el análisis económico. En un primer nivel que podríamos considerar bastante superficial, algo así como la punta del iceberg, tendríamos el análisis meramente informativo. Decir, por ejemplo, que la inflación de la primera quincena de julio fue 0.71%, te aporta un dato relevante y te informa, pero hasta ahí llega. En el siguiente nivel de análisis, los indicadores se desagregan en sus principales componentes y se describen los resultados. Por ejemplo, señalar que el componente subyacente de la inflación fue 0.18% y el no subyacente fue 2.32%, aporta un poco más de información de lo que ocurre con los indicadores, pero sigue siendo descriptivo. El siguiente nivel de mayor profundidad consiste en proporcionar una o más explicaciones de por qué está ocurriendo el comportamiento que se observa en las cifras. En el ejemplo de la inflación consistiría en hablar
comentar que la mayor parte de la sorpresa en la inflación provino de los precios agropecuarios, especialmente del jitomate, ante las afectaciones que ha tenido sobre este cultivo las variaciones del clima en este año. Pero a pesar de estos efectos, el resto de la dinámica de los precios sigue siendo superior a lo deseable, ya que el componente de servicios de la parte subyacente se mantiene por arriba del 5% y esto sugiere presiones de demanda. El siguiente nivel corresponde al análisis de mayor profundidad y utilidad y consiste en explicar las posibles implicaciones de cómo lo ocurrido cambia el panorama y lo que puede ocurrir más adelante. Por ejemplo, estos resultados de inflación favorecen un escenario en el que las tasas de interés de la política monetaria se quedan sin cambio por más tiempo de lo que actualmente se espera en los mercados. Justamente es en este espacio donde queremos ubicarnos con Economía en Breve, ya que esto es lo que más valor agrega a las decisiones de los inversionistas, las empresas y las personas. Y por eso tratamos de, sobre todo, abordar muchas de las explicaciones de lo que está ocurriendo y hacia dónde están yendo las cosas. Espero que esta explicación les sea de utilidad y sobre todo les sirva para comparar los diferentes reportes que hay disponibles en el mercado y los comentarios de los diferentes analistas para que vean cuáles son los que más vale la pena seguir. Y con esto terminamos este programa número 374 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.